producida por varias causas. Puede ser producida por medicamentos, puede ser producida por sustancias tóxicas como el alcohol, puede ser producida por virus. La más común es por virus. Y por eso nosotros vamos a estudiar las hepatitis de causa viral, o sea, producidas por virus, ¿ya? Entonces, como ustedes dijeron, ¿cómo sabemos que un paciente tiene hepatitis? Porque tiene ictericia. Lo más importante, la ictericia, coloración amarillenta de la piel y mucosas. Y además puede presentar fiebre, náuseas, dolor abdominal, vómitos. Pero, a ver, viene un paciente con esta clínica. Ustedes van a pensar que es hepatitis. Ya, digamos, hepatitis por la clínica, ¿no es cierto? Ya saben ustedes que el diagnóstico de una enfermedad se hace en base a la clínica, la epidemiología y el laboratorio. Aquí la clínica es la triada típica de la hepatitis, es lo que ustedes ven es la ictericia. Eso es el signo más importante. Pero hay también síntomas importantes. O sea, el paciente refiere, ¿no es cierto?, la acolia y la coluria. Esa es la triada típica de un paciente con hepatitis. Además, puede tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Esas son. Pero esta es la triada típica en un periodo de estado de hepatitis. Pero, a ver, viene el paciente así, con esas características clínicas. Ustedes van a decir es hepatitis. Pero ¿será hepatitis producida por virus? ¿Será hepatitis producida por alcohol o alguna sustancia tóxica? ¿Será hepatitis producida por medicamentos? ¿Qué será? ¿Será diferente la clínica? No, la clínica es la misma. Sea por medicamentos, sea por lo que sea, la clínica es absolutamente la misma. Entonces, ¿qué necesitan para decir al paciente es una hepatitis viral, por ejemplo? El laboratorio. Necesitan el laboratorio, pedir pruebas de laboratorio, ¿no? Bueno, el laboratorio les va a decir es una hepatitis viral, pero también el laboratorio les va a decir es una hepatitis A, o es una hepatitis B, o es una hepatitis C, o es una hepatitis E. Eso les va a decir el laboratorio, porque estos son diferentes virus que producen diferentes tipos de hepatitis virales. ¿Me dejo entender? La clínica es la misma, pero el laboratorio es lo que hace que sea específica la infección. Además, ¿la epidemiología será importante? Sí. ¿Por qué? De acuerdo a la teoría, la hepatitis A se presenta más en niños y el mecanismo de transmisión es fecal-oral, o sea, por comer alimentos. El más importante. En cambio, la hepatitis B se presenta más en adultos. ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión más importante? Parenteral, o sea, por un pinchazo o por una jeringa contaminada o por una transfusión, o puede ser también una ITS, relación sexual. Entonces ahí le van a preguntar al paciente, ¿es un drogadicto endovenoso? Puede ser una hepatitis B o una hepatitis C. O es un paciente multitatuado, ¿no? Puede ser una hepatitis C, ¿no? Entonces, es importantísimo también la epidemiología. La clínica es la misma para todas las hepatitis, ¿ya? La clínica. Ya hemos dicho, coluria, que es acolia, ¿todo el mundo sabe qué es acolia? Coloración blanquecina de las heces, no tienen pigmento. El paciente viene y dice, mis heces no tienen color, o ustedes le tienen que preguntar, porque él no se va a dar cuenta. Le tienen que preguntar cómo son sus heces, cómo es su orina. ¿Es normal? No, es oscura, es café, oscuro, ¿no?
Entonces, eso es lo que ustedes... Ya tengo yo mi hoja. Eso lo deja en... Guárdela nomás, después me las da todas. ¿Ya? Entonces, como les decía, hepatitis viral producida por 5 virus. Virus de la hepatitis. ¿Qué se llama la enfermedad? Hepatitis. ¿Qué se llama el agente etiológico? Virus de la hepatitis A. Virus de la hepatitis B. Así como para tuberculosis, el agente etiológico se llama Mycobacterium tuberculosis. Para la hepatitis se llama virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B. ¿Me dejo entender? En los virus es la enfermedad y los virus, casi virus del dengue, producen la enfermedad del dengue, ¿no? Entonces, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, cada uno es un virus diferente, no tienen nada en común, ¿no? Ni siquiera el ácido nucleico en el virus de la hepatitis B, su ácido nucleico es ADN, en el virus de la hepatitis A es ARN, o sea, no se parecen en nada los virus, ¿ya? Aquí este cuadrito les dice las diferencias fundamentales entre los 5 tipos de hepatitis virales más importantes. De las 5, en nuestro medio, las más importantes son la A, la B y la C, ¿ya? Fíjense, yo he puesto junto la hepatitis A y la hepatitis E. ¿Por qué? Porque se parecen. El mecanismo de transmisión es parecido. Ano, mano, boca, fecal, oral. ¿Ya? Fíjense, hasta la familia de los virus son diferentes. El virus de la hepatitis A es un picornavirus, el de la E es un norovirus, el de la hepatitis B es un hepatnavirus, el de la hepatitis C es un flavivirus y así son diferentes virus. Eso quiero que les quede claro, ¿ya? La transmisión, como les decía, fecal, oral, hepatitis A y E. Las demás son parenteral y sexual, son ITS. La prevalencia, como les decía, en nuestro medio, la prevalencia es alta de la hepatitis A, moderada de la hepatitis B y C. Las demás casi no se presentan. Enfermedades asociadas. ¿Será que vienen solitas esas hepatitis o vienen acompañadas de otras enfermedades? La hepatitis A y E solamente vienen solas. Solo da hepatitis A o hepatitis E. En cambio, la hepatitis B, C y D son más graves. ¿Por qué? Porque cronifican. ¿Qué quiere decir? Se vuelven largas en tiempo, en duración, y hacen un daño tremendo al hígado porque pueden terminar en carcinoma hepático o cirrosis. Cirrosis es... ¿Qué es cirrosis? El tejido del hígado se vuelve fibroso. Se vuelve fibroso, parenquimatoso, ¿no es cierto? Entonces pierde su funcionalidad el hígado, ¿no? Y hepatitis fulminante, la hepatitis D, que generalmente viene en concomitante con la hepatitis. ¿Con cuál hepatitis? Ah, no, la hepatitis D viene en coinfección con la hepatitis B. Vacuna. Hay vacuna de hepatitis A y hepatitis B, ¿ya? Pero no hay vacuna de hepatitis E, C y D. Gravedad. La gravedad, bueno, es de baja a moderada de las hepatitis A y E, pero las que se transmiten por vía parenteral y sexual, como la B, C y D, es grave. ¿Por qué? Porque cronifican y pueden desencadenar cáncer y cirrosis. La cronicidad. Esto es importante. Saben ustedes que es crónico y que es agudo, ¿no es cierto? A estas alturas yo creo que ya saben eso. ¿Sí? ¿Les queda claro lo que es una enfermedad aguda y una enfermedad crónica, chicos? Ya. Aguda. La hepatitis A y E duran una semana, 10 días, puede ser 2 semanas y se va. Es una enfermedad aguda, no hay cronicidad para hepatitis A y E. Jamás van a escuchar hablar de eso. El paciente se enferma, se cura y chao, hepatitis A. En cambio, la hepatitis B, C y D, el riesgo, además de que hay casos de hepatitis B aguda,
Hay casos que cronifican y esos son los casos graves porque desencadenan las enfermedades concomitantes que ya dijimos, ¿no? Diagnóstico de laboratorio. Hemos dicho que el diagnóstico de laboratorio es importante en las hepatitis virales y es diferente. ¿Por qué? Porque nos va a decir en qué estadio está el paciente de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la hepatitis A, los síntomas, viene un niño, generalmente es en la edad infantil que viene la hepatitis A. Viene un niño con ictericia, bueno, toda la clínica de una hepatitis. Entonces, además de los síntomas, hemos dicho que es una enfermedad aguda, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en todas las enfermedades agudas, el antígeno ingresa y ¿qué tipo de anticuerpo produce? ¿A quién? ¿Qué tipo de anticuerpo produce? ¿Ah? ¿Qué? Chicos, a ver, a todos estoy preguntando, ¿qué tipo de anticuerpos se producen en las infecciones agudas? Los que ya han pasado esta mañana, bacterio. IgM, ¿acaso no han llevado en parasitología, diagnóstico de Chagas, de toxo, no han llevado? IgM ¿No? Es IgM en el periodo agudo y IgG es en periodos crónicos, o sea, de larga evolución. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se detecta en una hepatitis A? Los síntomas y la IgM, que son anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. ¿Está claro? ¿Por qué no IgG? Porque no cronifica. En la hepatitis A, ¿qué nos indica la presencia de anticuerpos IgG? No podemos hablar de hepatitis A crónica. ¿Qué nos indica si anticuerpos IgG dan positivos? Que previamente se había enfermado y se reactivó. No se reactiva. ¿No? Que ya tiene anticuerpos. Exactamente, eso. Que ya se enfermó alguna vez. Es cicatriz serológica, se llama. Eso van a escuchar hablar en el SIDA, van a escuchar hablar en dengue, en la mayoría de las enfermedades. Cuando la IgG da positiva en estas enfermedades que no cronifican, no se puede hablar de dengue crónico, ¿no es cierto? Entonces, en esas enfermedades que no cronifican, se dice es cicatriz serológica. El paciente ya se enfermó y dejó esa cicatriz, ese anticuerpo presente en su sangre. ¿Se entiende? ¿Ya? En el caso de la hepatitis B, además de los síntomas, el diagnóstico es más complicado. ¿Por qué? Porque ese virus de la hepatitis B tiene varios antígenos. Tiene un antígeno de superficie, tiene un antígeno del core, tiene un antígeno E, que van a producir a su vez cada uno su anticuerpo de superficie, su anticuerpo del core, su anticuerpo E, y estos del core son IgM y son IgG. O sea, es más complicado, lo vamos a ver a continuación. En el caso de la hepatitis C, además de los síntomas, hay que pedir, la C cronifica. Se caracteriza por ser crónica. Entonces, ¿qué anticuerpos nos sirven pedir? No vamos a detectar una hepatitis C en la fase aguda. Difícil. ¿Qué vamos a pedir? IgG, pues contra el virus de la hepatitis C. Ya lo vamos a ver eso. Y lo mismo en el caso de la hepatitis D. ¿Se entiende este cuadrito? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es en términos generales lo que son las hepatitis. ¿Alguna duda sobre esto hasta aquí? Doctor, una preguntita. Ahí se vacuna inactivada en el A y en el B dice recombinante. ¿Qué significa eso? Inactivada quiere decir virus inactivos.
Y en el caso del B dice recombinante. Recombinante quiere decir que se tienen que combinar varios Eso. antígenos El B tiene- para dar la vacuna. Ah, ¿Ya? Sobre todo el antígeno de superficie. ya. Bueno, vamos a ver ahora Había algunos que- la hepatitis A. ¿Ya? La hepatitis A. Bueno, como les decía anteriormente, no se asocia a enfermedad hepática crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que dura una semana o dos y se va. No presenta el estado de portador crónico. Un niño que se enferma de hepatitis A no queda como portador crónico. No puede contagiar. ¿Por qué? Porque ya pasa la etapa aguda y el niño ya no tiene el virus. ¿Ya? No tiene tratamiento específico contra el virus. Ya hemos dicho que todas las infecciones virales no tienen tratamiento con antivirales, ¿no es cierto? Porque no hay ningún antiviral que vaya a destruir los virus. Solamente inhiben la replicación. En este caso de las hepatitis, la hepatitis A es benigna o no es de curso grave. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sintomático, tratar los síntomas. No es necesario dar antivirales como en el caso de las hepatitis crónicas, ¿ya? Este virus de la hepatitis A, ese es su nombre, tiene un ácido nucleico llamado ARN. No es ADN, es ARN. La infección por este virus induce protección de por vida. ¿Qué quiere decir? Que una sola vez se enferma de hepatitis A. ¿Ya? Y esos anticuerpos que se forman quedan para toda la vida, como una inmunidad natural. ¿Se entiende? Bueno, y el antígeno se encuentra en la cápsula. Bueno, ¿qué características? La hepatitis A es una de las principales causas de ictericia en el mundo. Sobre todo en quién, en los niños. En los niños. Esa es una parte epidemiológica importante. Hepatitis A es más frecuente en los niños. ¿Ya? Hay vacuna, pero no está en nuestro país cubierta por el PAI. Hay que comprarse esa vacuna. ¿Cuál es la que está cubierta por el PAI? La hepatitis B en la pentavalente, ¿no es cierto? En la pentavalente es difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por hemófilos y hepatitis B. Pero eso es en los niños. ¿Qué más? La hepatitis A constituye un importante problema de salud pública, continúa siendo una de las enfermedades prevenibles por vacunación. Patogénesis. ¿Cómo empieza la infección de la hepatitis A? Ya dijimos, el mecanismo de transmisión es fecal-oral. Es decir, ¿cómo empieza? ¿Dónde se encuentra el virus? En las heces de personas enfermas con el virus de la hepatitis A. Entonces, ¿cómo ingresan? A través de agua o alimentos contaminados por la vía oral. Tienen hepatotropismo, van donde el hígado, producen la acción de inflamación en el hígado y son eliminados por las heces y así continúa el ciclo. Mecanismo de transmisión, manos sucias, mala potabilización del agua, mala eliminación de excretas, ya saben todo eso que hemos hablado en bacteriología. También actúan los vectores, sobre todo las moscas y las cucarachas, ¿no? Los chulupis. Son los que llevan los virus de las heces hacia los alimentos. O sea que donde vean chulupis en una cocina es pues asqueroso, ¿no? Cuadro clínico. ¿Cómo se presenta la hepatitis A? Hay dos tipos de forma para presentarse. Inaparente y clásica.
Inaparente quiere decir que el niño se infecta y no tiene ningún signo o síntoma. Ya saben que en medicina nada es absoluto. No el hecho de que yo me coma un virus de la hepatitis A me va a dar ictericia, acolia y coluria. Ni idea. Depende de tantos factores, puede que no me dé nada y yo esté con el virus. Inaparente. Y clásica, ya hemos dicho, la clásica es esta, ¿no? La clínica específica. Entonces, la clásica se observa en más del 90% de los casos, o sea que la mayoría presenta la clínica típica de la coluria, acolia y la ictericia. Tiene 3 periodos. Periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre desde que yo me como el virus hasta que aparece el primer signo o síntoma. Fase ictérica, donde está la triada típica de la ictericia, y el periodo de convalescencia, que es cuando ya está pasando la enfermedad. Entonces, ¿qué más? Bueno, ahí tenemos astenia, malestar general, febrícula, eso sería en el periodo de incubación y prodrómico, ¿no? Dolor abdominal, diarreas, pero en la fase ictérica es donde ya aparece la ictericia, coluria y acolia, ¿no? Aquí dice, en este periodo, los anticuerpos que indican infección aguda de tipo IgM alcanzan el nivel máximo y comienzan progresivamente a disminuir para desaparecer alrededor de las 12 semanas de evolución. ¿Qué quiere decir? Que el virus produce una infección aguda para la hepatitis A. Entonces, cuando el paciente está con hepatitis A, ¿qué yo debo pedir para confirmar mi diagnóstico de hepatitis A? ¿Qué debo pedir? ¿Cómo debo hacer mi orden para que el laboratorio haga eso? Eso es lo que deben saber ustedes, doctores. ¿Qué es lo que yo debo pedir? ¿Ah? Esto es lo que tienen que escribir en el papelito para mandar. A ver, paciente Juan Pérez. Juan Pérez vino a mi consultorio con ictericia, coluria, acolia, náuseas, vómitos. ¿Será hepatitis? Bueno, pues pediré, es un niño de 5 años, pediré al laboratorio. ¿Cómo voy a pedir? Eso es lo que ustedes deben aprender aquí, a saber pedir. ¿Qué es lo que van a pedir? Yo tengo la experiencia de haber trabajado años en laboratorio y las barbaridades que escribían los médicos porque no saben pedir las cosas, ¿no? Parece que no estudiaron en la Gabriel René Moreno. Entonces, ustedes lo que deben saber y lo que se les exige es qué deben pedir. Entonces, es serología, porque es una prueba serológica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Serología, que se hace generalmente por la técnica de ELISA, pero pueden haber otras técnicas. Ya el laboratorio eso decide, la cosa es serología. Serología para hepatitis A. Pero, ¿cuál es el que me interesa a mí? ¿Qué marcador? IgM. IgM. Serología para hepatitis A, IgM. Esto cuando sospechen que si quieren saber si tiene hepatitis A. ¿Está claro? Ahora, en la primera etapa de la enfermedad, esto es diagnóstico indirecto, mide anticuerpos, pero en la primera etapa de la enfermedad, que generalmente no se detecta, puede haber una alta carga viral. Pero en las heces se puede pedir diagnóstico directo, a través de PCR, o a través de cultivo celular. Pero generalmente eso no se hace, porque es muy caro. Entonces yo pido serología para hepatitis A, IgM. ¿Está claro, chicos? La hepatitis A no tiene muchas complicaciones, ¿no? Porque solamente hay que pedir IgM para el virus de la hepatitis A. Bueno, se caracteriza en el periodo de incubación. Ya hemos dicho esto, ¿no? Bueno, ya también dijimos esto, ¿no? Los signos y síntomas clínicos del periodo ictérico. Y ya dijimos que no requiere tratamiento
Pero al decir no requiere tratamiento, se refiere al tratamiento con medicamentos antivirales, como el aciclovir o el fanciclovir, en el caso, por ejemplo, del herpes, ¿no es cierto? Que había que tomar para disminuir la carga viral y que la enfermedad no sea tan grave y no dure tanto, para inhibir la replicación del virus. Aquí no requiere ese tratamiento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad benigna. Al niño hay que darle, o al niño o a la persona que esté con hepatitis A, hay que darle creo que está después, una dieta blanda, que es sin grasas, sin picantes, darle mucho dulce. El dulce, ¿en base a qué se hace? Las pastillas, por ejemplo. ¿A qué? Azúcares, ¿no es cierto? Carbohidratos, sobre todo glucosa. ¿Y qué es lo que hace la glucosa? ¿Qué función tiene la glucosa? Una de las funciones es desintoxicar el hígado. ¿Conocen ustedes el glucosamín? El dextrotón, el suero glucosado. A los borrachingos, por ejemplo, que se intoxican con alcohol, les ponen suero glucosado para desintoxicar el alcohol, ¿no es cierto? Desintoxicar el hígado. Bueno, entonces la glucosa tiene función desintoxicante. Entonces, los niños, lo que se les da es pastillas para que les ayude a desintoxicar el hígado, o glucosamín o dextrotón, ¿no? Ayuda a desintoxicar el hígado. Nada de grasas, nada de picantes, nada de frituras, dieta blanda, ¿no? Eso es lo más importante para desintoxicar el hígado. No chocolates, porque el chocolate es grasa. Es dulce, pero es grasa. Bueno, aquí tenemos los periodos de la hepatitis A, el periodo de incubación, la fase ictérica y la fase de convalecencia. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo? Existen también marcadores de laboratorio que nos indican en general, digo en general, no en forma específica, en general que hay un mal funcionamiento hepático. Ustedes ya saben, por bioquímica han debido llevar. ¿Cuáles son? Eso, las transaminasas, transaminasa glutámica pirúvica, transaminasa glutámica oxalacética, la fosfatasa alcalina, el tiempo de protrombina. Después, ¿qué más pueden pedir? La bilirrubina. Sobre todo, esos son los más importantes indicadores de que el hígado no está bien. O sea, si yo me hago un chequeo general y me sale fuera de los valores de referencia altos, las transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina, yo digo, el hígado no está bien. Algo está pasando con el hígado. Puede ser una hepatitis, puede ser una litiasis vesicular, cualquier cosa. El hígado no está bien. No me dices hepatitis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el que me dice es hepatitis? Las pruebas, los marcadores serológicos. ¿Ya? Entonces, en las fases, lo primero que se alza son estos indicadores, transaminasas y todo eso. En la fase ictérica van a estar también altas esas transaminasas, bilirrubina y todo eso. Pero también sube la IgM. Sube la IgM. La IgM se mantiene hasta las 12 semanas positiva y después baja. Entonces, si yo pido IgM en este periodo, entonces en ese periodo me va a dar positivo. Y yo detecto que es virus de la hepatitis A, que es hepatitis A. También el laboratorio puede reportar IgG, o sea, IgM e IgG. Pero ¿cuál es la que me interesa? IgM, porque es aguda. Si me reporta IgG positiva, ¿qué significa? Tiene anticuerpos. Bueno, a ver, si me reporta IgM positiva e IgG negativa, ¿qué significa? Que tiene la enfermedad, pero no la tuvo. Que está en la enfermedad aguda, ¿no es cierto? Aguda, en ese periodo. Si me da IgM positiva e IgG positiva,
puede que esté por aquí. La anterior puede que esté por aquí. La IgG todavía está baja. Pero si me detecta las dos positivas, puede que ya esté aquí. ¿No es cierto? Puede que ya esté aquí. Más tiempo de evolución. Pero si me da IgM negativa e IgG positiva, ¿qué significa? Que ya me enfermé. Que ya pasaron más de 12 semanas, ese paciente se curó. Lo que tiene que es, ¿por qué le está dando positivo? Porque la tuvo la enfermedad. Cicatriz serológica, ¿no es cierto? Ya la tuvo la enfermedad, ya la pasó la enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí nos hacemos un estudio serológico contra el virus de la hepatitis A, compramos el reactivo, nos sacamos sangre toditos y a nadie nos da IgM positiva. ¿Qué quiere decir? Que ninguno tenemos hepatitis A en su fase aguda. Pero a algunos nos da IgG positiva. Algunos. ¿Qué significa eso? O bien que nos hemos vacunado contra el virus de la hepatitis A, o bien nos hemos enfermado alguna vez. ¿Está claro eso, chicos? ¿Ya? Bueno, el laboratorio es la serología, ya dijimos. Hoy en día la sospecha de hepatitis causada por virus de la hepatitis A se confirma con la medición de anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis A. Y así se pide, IgM virus de la hepatitis A, el cual es un marcador de infección aguda que permite la detección, aunque no precoz. ¿Cuál es la más precoz? La PCR, el virus en las heces, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Del enfermo investigado con cuadro agudo. Tratamiento. No se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento antiviral en el periodo agudo, solo manejo sintomático de náuseas, vómitos, deshidratación, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía: no alcohol, no grasas, no frituras, no condimentos, no lácteos, no carnes grasosas, no chocolate, no bebidas gaseosas. O sea, nada de eso, porque eso puede empeorar el cuadro. Sí se permite carnes magras, ¿no? Vegetales, frutas, cereales, azúcares. ¿Por qué? Porque esos ayudan a desintoxicar el hígado. Bueno, ¿cómo podemos prevenir? Igual que cualquier enfermedad que se transmite por vía fecal oral. Entonces, la potabilización del agua, porque el virus está en las heces. Tratamiento de las aguas negras, ¿no? De las aguas residuales. La educación de los manipuladores, higiene. Entonces, ¿cómo será el pronóstico de la hepatitis A? ¿Qué significa pronóstico? Chicos. Antes de que pase. El desarrollo, el posible... A ver, ¿qué es diagnóstico? ¿Qué es diagnóstico? Yo estoy hablando aquí de diagnóstico desde el principio de clases, del año. Detectar la enfermedad. En el momento actual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Hacemos un diagnóstico de la carrera de medicina en cuanto al funcionamiento de aires acondicionados. ¿Qué estamos diciendo? Hoy día, hoy, eso es el diagnóstico. Tantos aires funcionan, tantos aires no. Pronóstico. Bueno, ¿les queda claro lo que es diagnóstico? Hoy, actual. Pronóstico. ¿Qué es pronóstico? Pronóstico del tiempo, por ejemplo. ¿Eso no escuchan todos los días? ¿Cómo va a ser el pronóstico del tiempo para el domingo que voy a ir a la piscina? Lo que va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Eso es pronóstico. Entonces, ¿cómo será el pronóstico de la hepatitis A? ¿Bueno o malo? Generalmente es bueno. El paciente se cura, no es portador, pasa a la fase aguda y después pasa a ser un paciente que enfermó de hepatitis A. Y nada más. ¿Está claro? Hepatitis B. Esta es más complicadita. Hepatitis B. El virus se llama virus de la hepatitis B. Bueno, es más complicada esta hepatitis porque el virus tiene más antígenos. Eso les dije yo al principio, ¿no es cierto?
El virus tiene más antígenos. Este virus, fíjense, tiene 3 antígenos. El antígeno hepatitis, nunca se olviden, hepatitis B, o hepatitis A, o hepatitis C. Antígeno. Tiene 3 antígenos. Hepatitis B, antígeno. Hepatitis B, antígeno. ¿Qué antígenos tiene? El antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno del core. ¿No? Ahí tenemos el antígeno del core, se encuentra acá. El antígeno de superficie se encuentra en la cápside y el antígeno E se encuentra entre la cápside y la nucleocápside. ¿No? Provisto de una envoltura donde resiste el antígeno de superficie que cubre la nucleocápside. Contiene DNA, es DNA, el ácido nucleico, no es ARN como en el caso de la hepatitis A. Eso ya es que interviene en la replicación. Bueno, pertenece a los caudovirales, familia Hepatnaviridae. ¿Cuál familia era de la hepatitis A? Picornavirus. Género Orthohepatnavirus y la especie se llama el virus, vuelvo a repetir, virus de la hepatitis B. Así se llama el virus. La enfermedad se llama hepatitis B. Yo esto les digo, chicos, y recalco, porque en sus exámenes tienen que saber diferenciar entre decir el nombre de una enfermedad y el decir el nombre del agente etiológico. Transmisión. Bueno, ya hemos dicho, la hepatitis B y C, su mecanismo de transmisión es parenteral. Parenteral a través de transfusiones, de pinchazos, por eso a ustedes se les vacuna para ir al hospital a hacer su internado. Todos ustedes van a ser vacunados contra la hepatitis B. ¿Por qué? Porque se pueden pinchar, tener un accidente laboral, y se pueden pinchar con una jeringa, con un bisturí, con lo que sea. Entonces, para evitar esos accidentes laborales es que se los vacuna, ¿ya? Porque el mecanismo de transmisión puede ser parenteral, puede ser sexual a través de una relación sexual, o puede ser también de una madre con hepatitis B a su bebé. Bueno, este virus es más grave que el anterior. Penetra por varias vías, llega al hígado, donde produce necrosis. El otro virus no producía necrosis. Esa necrosis es destrucción del epitelio parenquimatoso, pudiendo llegar a cuadros graves. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Exactamente los mismos que en el caso de la hepatitis A. Pero su periodo de incubación es más largo, de 60 a 90 días. Al principio se presenta lo mismo: anorexia, astenia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. 30-50% de los casos presentan la infección, la triada de la hepatitis B, que es la ictericia, acolia, coluria. 70% puede haber la forma asintomática, ¿ya? Entonces, como vemos, la clínica es la misma. Se presenta varios tipos de hepatitis B. Puede ser aguda, puede ser asintomática, o puede ser crónica, o puede ser fulminante. Ahorita vamos a ver eso. En los casos que sea aguda, no requiere tratamiento antiviral, a eso me refiero. Sí, tratamiento sintomático, ¿no? Bueno, ya dijimos la coluria, acolia. Bueno, estos son los cuadros de hepatitis B que pueden presentarse. Entonces, si ustedes son médicos, viene un paciente con ictericia, acolia, coluria, han descartado hepatitis A, piensan en hepatitis B.
Pero el virus de la hepatitis B presenta varias formas de presentarse. En algunos casos puede ser una infección que no presenta ictericia, pero a la larga se puede volver crónica. La más benigna es la hepatitis aguda, que es parecida a la hepatitis A. Aguda, solamente una fase aguda y se cura el paciente. La más grave es la fulminante. En una semana el paciente se muere por la destrucción del parénquima hepático. También es grave cuando se hace crónica, ¿no? Cuando se hace crónica, lo grave es que puede desencadenar cirrosis y carcinoma hepático. Cualquiera de estas, menos la fulminante, porque esa en una semana se muere, no hay lugar a que vaya a desarrollar la forma crónica. Cualquiera de esas puede desencadenar en cirrosis. ¿De qué depende? Bueno, de muchos factores, ya saben ustedes, ¿no? Sobre todo el estado del paciente, de cada paciente depende. Cirrosis y carcinoma hepático. Bueno, dijimos, la hepatitis B en que sea aguda, la hepatitis B aguda no requiere tratamiento antiviral, es igual que la hepatitis A, ¿no? Reposo, restricción de alcohol, no grasas, no picantes, no existe tratamiento contra el virus. Pero sin embargo, la hepatitis B crónica, por las consecuencias graves que trae de cirrosis y carcinoma hepático, necesita tratamiento, ¿ya? ¿Qué es una hepatitis B crónica? ¿Cómo pueden saber que un paciente está con hepatitis B crónica? Digamos que llega un paciente con ictericia, con todos los síntomas de una hepatitis. Le hacen las pruebas y les va a dar hepatitis B aguda. ¿Lo van a dejar a ese paciente? ¿Se van a olvidar de él? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál sería su conducta de ustedes? Hacerle seguimiento. Hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque las consecuencias que tiene una hepatitis B. Ese paciente puede que se cure de su hepatitis B aguda, pero puede también que cronifique. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguimiento. Tengo que seguirle pidiendo sus marcadores serológicos durante mucho tiempo para ver cómo está evolucionando, ¿no? Para ver cómo está evolucionando. ¿Qué es una hepatitis B crónica? Es la evidencia sintomática. El paciente tiene síntomas, ¿no? O sea, y la serología durante más de 6 meses asociada a inflamación y necrosis histológicamente documentada. Entonces, ¿qué significa eso? Que este antígeno debería desaparecer después de 6 meses, debería negativizarse, es el primero en aparecer, en dar positivo, pero después con el tiempo debería desaparecer. Eso es signo de buen pronóstico, quiere decir que pasó la hepatitis. ¿Está claro? Sí. Pero si este se mantiene positivo durante más de 6 meses, significa que hay una hepatitis B crónica, ¿ya? Entonces, así empieza la fibrosis del hígado, ¿no? Cuando la fibrosis es tan extensa que altera la estructura del lobulillo hepático, la lesión se define como cirrosis, ¿no? Cirrosis. Aquí tenemos un hígado saludable, sería ese de la izquierda. Este es un hígado graso y esta es un hígado con cirrosis. Pierde la función el hígado y es un órgano vital del organismo humano. Cirrosis. Tratamiento. En el caso de que se detecte hepatitis B crónica, hay que dar antivirales, ¿no? Para inhibir la replicación del virus. Hay algunos orales que se dan por vía oral, como la lamivudina, el adefovir, el tenofovir, telvibudine y entecavir, ¿no? Actúan reforzando el sistema inmunitario para combatir al virus de la hepatitis B. Además de interferón también se puede dar, que aumenta el sistema inmunológico.
Entonces, en hepatitis B crónica hay que hacer tratamiento antiviral por las consecuencias que tiene. Bueno, en resumen, diagnóstico, anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Las preguntas que le hacen al paciente cuando va a su consultorio, donde detectan la clínica, la epidemiología y qué van a hacer con el paciente, ¿no? Signos y síntomas. Piden las pruebas hepáticas. Tienen que pedir transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, pero además tienen que pedir los marcadores serológicos, que son estos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Pero estos son antígenos. Estos antígenos, cuando ingresan al organismo humano, ¿cómo van a ingresar? A través del virus, ¿no es cierto? El virus ingresa con sus antígenos. Ya hemos presentado el virus, ¿dónde están? ¿En qué parte del virus estos antígenos? ¿Qué va a producir ese antígeno dentro del organismo? Anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, ese virus de la hepatitis B va a producir anticuerpos. En algunos libros dice anti, ¿no? Hepatitis B, anti. Yo pongo AC. Para mí es más fácil poner AC. Anticuerpo. Hepatitis B, anticuerpo. O sea, el de superficie va a producir un anticuerpo de superficie. El E, un anticuerpo E. Y el del core va a producir dos tipos de anticuerpos. IgM e IgG. Todos estos, ¿dónde los voy a detectar? ¿Dónde están? Chicos, ¿dónde están? En la sangre. En la sangre del paciente. Por eso se llaman marcadores serológicos. Porque se encuentran en el suero de la sangre del paciente. ¿Qué es el suero? La parte líquida de la sangre, el plasma, ¿no? Entonces se encuentra, excepto uno. ¿Cuál de estos no se encuentra en la sangre y no puedo pedir en la sangre? El del core. El antígeno del core. Este antígeno del core no se encuentra en la sangre, se encuentra en el hígado, en el tejido, o sea que es por anatomía patológica, haciendo una biopsia que se puede encontrar. Pero los demás, yo pido con una simple prueba de ELISA que detecta antígenos y anticuerpos. Para saber en qué estadio está el paciente, si es una hepatitis B, primero saber si es una hepatitis B, y segundo saber si es una hepatitis B aguda, crónica, latente, inaparente, en qué estado está el paciente, ¿ya? Entonces, este diagnóstico laboratorial de hepatitis B generalmente es indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque estoy buscando en la sangre del paciente, serológicos. ¿Cuál sería directo? Este. Si yo busco a través de una biopsia hepática, busco este antígeno del core. Bueno, ahí están los marcadores serológicos contra el virus de la hepatitis B que acabo de ponerles en la pizarra. Son 6, pero ustedes, bueno, son 6. Menos este, pero aquí son 2. ¿No? IgM e IgG del core. Ahora, ¿qué es esto? Ya hemos dicho los antígenos, los anticuerpos. ¿Dónde se encuentra cada antígeno? Se encuentra el antígeno de superficie en la cápside. El primero en subir, yo lo explico mejor en la curva, esa que está en su guía. Ahorita lo vamos a ver eso. Se encuentra en la cápside. Si este antígeno de superficie da positivo, significa que el paciente tiene hepatitis B. Significa infección. El antígeno del core, como les decía, este de aquí, no se encuentra en el suero. Puede ser detectado mediante biopsia hepática. Eso es método directo. Y el antígeno E, lo importante de este antígeno E que indica
además de que es, cuando da positivo, de que está en la fase aguda, indica replicación viral. ¿Qué significa replicación viral? Que el virus está multiplicando. Entonces, si está multiplicándose, esa es una infección. Ese paciente está contagiando en ese momento, es transmisor de la enfermedad. Esta es lo que yo explico. Chicos, en esta tablita, ¿la entienden? No. Está en su guía. ¿Quiénes han pasado las 7? ¿Alguien que haya pasado las 7? ¿La entendió esa tablita? Muy bien. Entonces ahora va a reforzar. Todos esos de colores que ustedes ven son estos. Son los antígenos y los anticuerpos. Chicos, es importantísimo que atiendan porque no lo van a volver a ver más el diagnóstico de la hepatitis B. No lo van a ver más porque en infectología que llevan al año hepatitis B, no lo ven el diagnóstico de laboratorio, lo ven desde la parte de fisiopatología. O sea, les van a hablar de hepatitis, pero ya van a suponer que ustedes saben diagnóstico de laboratorio. Pero cuando sean médicos, ¿van a necesitar o no van a necesitar al laboratorio? Si no, pues ni idea, ¿no? No van a saber diagnosticar en qué estadio de hepatitis está el paciente. Entonces, todos estos de colores son esos anticuerpos, esos antígenos. Fíjense, ¿quién es el que aparece primero? Entre las 4 y 12 semanas de la infección. ¿Quién aparece? El antígeno de superficie. Sube. O sea, por eso yo les digo, el primero que aparece es el antígeno de superficie. Ese va a dar positivo. Pero, ¿está por siempre? No. Dura un tiempo y después cae y debe negativizar. Esto es en el caso de una infección normal, aguda, ¿no? Negativiza. A las 3 a 10 semanas, a los 2 meses ya no debería haber antígeno de superficie. Si el paciente está bien, debería dar negativo. ¿Se entiende? ¿Qué otro sube? El antígeno E, el rosadito. Pero sube no tanto. Sube y dura poco y baja. ¿Qué significa el antígeno E? Significa replicación viral. Entonces, es poco el tiempo que el paciente tiene al virus replicándose y que es infectante. ¿Ya? Entonces, fíjense que a medida que baja el antígeno, empieza a producirse su anticuerpo E, ¿no? No hay periodo de ventana. En cambio, en el antígeno de superficie que cae, hay un periodo de ventana donde no se detecta ningún